Caracas, donde nos atiende Román Duque Corredor, ex magistrado miembro del Tribunal Supremo de Justicia y miembro actual del Bloque Constitucional de Venezuela, que se conformó varias veces, lo he mencionado, para defender la Constitución y la constitucionalidad de la República. Magistrado, buena tarde, gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes, Dania, y un saludo de Año Nuevo para ti, la emisora, y los oyentes y televidentes de esa emisora importante. Gracias, doctor Duque Corredor. Fíjese una cosa, mientras todo parece que transcurriera con normalidad en la Asamblea, hay una duda que está en el ambiente. ¿Qué va a pasar finalmente con esa mayoría calificada que tenía la Asamblea Nacional antes de que la sala electoral del Tribunal Supremo aceptara el recurso por los diputados del Amazonas? Ayer deciden desincorporarse para evitar males mayores. Pero, doctor Duque, ¿dónde va quedando la Constitución y la constitucionalidad? Es decir, ¿tenía facultades la Sala Electoral y el Tribunal Supremo para hacer lo que hizo? Si no la tenía, ¿por qué entonces se desincorporan los diputados? Bueno, en primer término, yo diría que es saludable que se prevengan los conflictos entre poderes para la estabilidad política y la tranquilidad de la nación, y eso es positivo. En segundo lugar, quiero señalar que la Asamblea Nacional procedió en ejercicio de atribuciones privativas para calificar a quienes integran el cuerpo legislativo. Y la Constitución lo dice que cada Estado, mediante una votación uninominal, universal, pues elige su diputado, que son los que integran la Asamblea Nacional. Y desde ese punto de vista, lo que determina la condición de integrante de la Asamblea Nacional es la elección. Los actos posteriores son formalidades, de manera que los diputados electos en el Amazonas fueron elegidos por el pueblo en votación universal, por lista y por representación indígena, y fueron considerados electos. Solo la sala electoral posteriormente, aun cuando ya habían sido proclamados, consideró que esos actos debían suspenderse, lo que es ilógico. Y la Asamblea Nacional consideró que, habiendo sido electos y proclamados, podía considerar su integración a la Asamblea Nacional. Eso creó un conflicto de poderes, y ciertamente que, de no haberse resuelto por una medida de carácter político, en donde los diputados que solicitaron individualmente, no fue la Asamblea Nacional la que de motu propio revocó su decisión, ellos decidieron voluntariamente desincorporarse para ir al juicio y quedar sujetos a una medida que dice que quedan suspendidos provisionalmente, pero no se les niega su condición de diputados electos. El tema ahora jurídicamente es cuáles son los integrantes de la Asamblea. Hay dos interpretaciones. Integrantes de la Asamblea son los que ya están integrados a la Asamblea, calificados así por la Asamblea, serían los 163. Otros consideran que no, que los diputados electos son los que durante el proceso electoral se eligieron como tales, que eran 167. Pero esto evidentemente no puede, esta discusión jurídica, no puede entrabar el funcionamiento del Poder Legislativo, puesto que funciona y pueden funcionar normalmente con mayoría simple, con mayoría calificada de las 3/5 partes, y solo para algunos actos se requeriría la mayoría de 2/3 partes. De manera que la Asamblea Nacional, cuya legitimidad reconoce incluso el gobierno, puesto que el presidente va a presentar mañana su mensaje ante la Asamblea, puede perfectamente sancionar leyes, puede perfectamente practicar procedimientos de investigación, puede solicitar y convocar a interpelaciones, puede aprobar créditos adicionales, créditos públicos. Es decir, tiene una gama de posibilidades, de manera que ciertamente que no es lo ideal lo que ha sucedido y que no es lo ideal que se cree esta duda, pero por encima de lo que ciertamente el pueblo venezolano reclamó el 6 de diciembre, que es la estabilidad política, el cambio político, está bien en ese sentido
este gesto patriótico de unos diputados que se incorporaron. Yo bueno decir que de acuerdo con la sentencia del 30 de diciembre, la sentencia 260 la sala electoral, esta decisión dice que solo queda suspendido provisionalmente los actos formales, más no su condición de diputados electos por el Estado Amazonas. Ahora, doctor Duque, yo quisiera profundizar con usted un poco sobre esto y para nuestra teleaudiencia. Los diputados, según el artículo 200 de la Constitución de Venezuela, tienen inmunidad parlamentaria desde el momento en que son proclamados hasta el momento en que cesan sus funciones. Los diputados, incluyendo estos 4 diputados por el Estado Amazonas, fueron proclamados por el organismo electoral, por las juntas electorales, y se les entregó la credencial. ¿Cómo es que posterior a todo esto, la sala electoral acepta un recurso que además no fue introducido ante el organismo electoral, que era el primero que tenía que haberlo recibido? Porque entiendo, y usted me corregirá, que al alto tribunal se acude cuando los recursos ordinarios no resuelven el conflicto. Bueno, en primer término, ciertamente que una de las críticas que se le ha hecho a esta decisión de la sala electoral, la número 260, el 30 de diciembre del año pasado, es que ciertamente incurrió en una contradicción, como es la de suspender actos ya ejecutados, y que desde ese punto de vista la sentencia era inejecutable, razón por la cual la Asamblea Nacional podía decir que no podía cumplirse, lo cual eliminaba la calificación de desacato, porque para que haya un desacato es necesario que el incumplimiento sea injustificado. Y si por el contrario es fundado, alegándose entre otras cosas, que la sentencia estaba ordenando algo que no se podía cumplir, no puede hablarse de desacato. Por otro lado, el recurso plantea lo que llaman un fraude masivo, en base a una grabación anónima, no se sabe quién la obtuvo, sin que hubiera sido autorizada por ninguna autoridad judicial y sin que se sepa quién es el interlocutor con quien se habla, y sin que se señale a ninguna persona en particular que hubiera recibido dinero, ni que tampoco se señale cuál fue el ventajismo del voto asistido. De manera que ciertamente la sala electoral, aparte de la contradicción de suspender actos que ya se habían ejecutado, incurre en una contradicción mucho más grave, que es la violación de la Constitución, que dice que las comunicaciones privadas no pueden ser interceptadas sin la autorización judicial, en virtud de la garantía de la privacidad de la comunicación privada. Y además agrega que toda prueba obtenida en violación de la Constitución es una prueba ilícita y no puede ser tomada en cuenta. Por esa razón, la Sala Constitucional dictó una sentencia que ciertamente es una sentencia que puede ser cuestionada en todos sus aspectos, formales y materiales. Ahora, debía ir primero al Consejo Nacional Electoral, los recurrentes, que por cierto era una exministra que no fue elegida diputada. Bueno, están alegando la nulidad total del proceso electoral, y hay una tesis que dice que en ese caso se puede ir directamente a solicitar la nulidad a los tribunales. Pero lo cierto es que la sentencia 1 dicta una medida ilógica, contradictoria e inejecutable. 2, dicta esa medida en base a una prueba inconstitucional que no debió ser emitida por la sala electoral. Y 3, la sala electoral no puede calificar, una vez proclamado un diputado, si puede incorporarse o no a la Asamblea Nacional, porque es una atribución privativa de dicha Asamblea. Doctor Duque, ¿cómo transita un país, cómo transita Venezuela este momento difícil, particular de su historia, sin la Constitución como garantía? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque la Constitución existe, pero también tenemos 16 años viendo cómo se atropella la Constitución. La constitucionalidad tendría que amparar a los ciudadanos venezolanos, pero tenemos todos estos años viendo cómo ampara a un sector y a otro no. Ciertamente que la Constitución existe, formalmente es un texto
aprobado por el pueblo del año 99, pero no basta con tenerla en las bibliotecas o en los archivos o exhibirla en los actos públicos si no ejecuta y si no se cumple. Pero la garantía de la ejecución de una Constitución es el Poder Judicial. Y el Poder Judicial en Venezuela está secuestrado. Por eso formalmente la Constitución no tiene, más allá de su publicación, una vigencia en la realidad. De manera que, ciertamente, que Venezuela no tiene vigencia la Constitución porque los organismos encargados de su vigencia no cumplen sus funciones. Y uno de los planteamientos que se hizo en la elección del 6 de diciembre era precisamente reconstitucionalizar el país, poner en vigencia una constitución que el pueblo aprobó independientemente de los problemas que pudiera tener. Y uno de los aspectos fundamentales que se planteó en la lucha electoral del 6 de diciembre es rescatar la garantía de la independencia del Poder Judicial para que la Constitución tuviera vigencia. Si algún efecto positivo tiene la elección del 6 de diciembre, es que el pueblo votó por un cambio para acá, que la Constitución sea en verdad el elemento fundamental de la vigencia de los derechos humanos y de la eficacia de la gobernabilidad en democracia. Y por eso el pueblo votó más que por renovar una Asamblea Nacional, porque la Constitución tenga vigencia. Por esa razón un grupo de juristas, ex magistrados, profesores, abogados, fiscales, defensores, nos constituimos en el bloque de la constitucionalidad de Venezuela, precisamente para reclamarle a los poderes públicos su responsabilidad en el cumplimiento de sus funciones en garantía de la Constitución. Y vamos a programar dentro de todo este periodo de tiempo una serie de actividades precisamente para llevarle al país la conciencia de que en sí una vigencia de la Constitución no puede haber estabilidad y tampoco progreso. Pues quiero agradecer a Román Duque Corredor, ex magistrado, miembro del Bloque Constitucional de Venezuela. Doctor Duque, muchísimas gracias por estar con nosotros en NTN 24. A ustedes y mucha felicidad este año y mucha suerte en sus labores de comunicación social. Muy amable, doctor Duque. Gracias de verdad por acompañarnos.